¿Qué tienen en común don Pablo Casado y don Álvaro García Ortiz? Bueno, a ojos de algunos de los buitres de nuestra hemeroteca, que ambos cayeron por responder de manera peculiar a una provocación. Porque ya sabemos que todos los políticos recurren a la provocación en algún momento y que todos los políticos buscan el victimismo, porque eso da mucho rédito en este país. Pero hay una que le parece ir muy bien con esa estrategia, que es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y al que parece ser su director de orquesta para estas cosas, que es el señor don Miguel Ángel Rodríguez Bajón. ¿Qué te dedicas? ¿Qué es lo que hace el equipo de ella? ¿Qué se hace? ¿Qué hace? Soy su jefe de gabinete, que significa que es el primero que recibe la bronca por la mañana, 7:20. Por supuesto, y el último que y se el la lleva. último que me la llevo, 12 menos cuarto. Yo no Digo, sé, pues si acaso está durmiendo, que veo que se me está relajando. yo no sé lo que tiene el colchón de la presidenta o la almohada, pero la levanta espírica. Entonces tenemos que hacer hay que cambiar algo ahí. Yo el día que no hay un lío, digo, malo. Recordemos que en el tema del señor Casado, la clave es que al señor Casado le había llegado una información por una fuente que no ha desvelado de que el hermano de la señora Díaz Ayuso había hecho negocios con la venta de material sanitario durante la pandemia. Y aunque eso no era ilegal, era un titular que objetivamente hacía daño. La familia de la señora Díaz Ayuso hacía negocio en plena pandemia mientras la gente moría. Aparentemente la actitud de don Pablo Casado y de su secretario general, don Teodoro García Egea, si seguían el manual político habitual para hacer daño a un rival, es filtrar, pero que quedes al margen de la filtración, que para eso están ya los periodistas a los que les filtras material. De hecho, aparentemente esa era la estrategia, porque si esa noticia aparecía, el relato iba a ser escándalo versus Ayuso, y la señora Díaz Ayuso tendría que responder y dar explicaciones y abrir el debate en torno a el escándalo presunto de lo que había hecho su hermano y si ya lo sabía, etc. El 17 de febrero, por la mañana, el diario El País ya publica una primera noticia que puede considerarse como una primera filtración. Estamos en el 17 de febrero de 2022 por la mañana. Es en ese momento cuando alguien considera que el relato escándalo versus Díaz Ayuso debe ser modificado por otro relato. Y a las 9 de la noche, en el periódico El Confidencial, reciben la filtración o la información de que hay fontaneros del Partido Popular a las órdenes de don Pablo Casado y don Teodoro García Egea que buscan hundir a la señora Díaz Ayuso. Una hora después de lo que lo publique el señor Olmo en El Confidencial, lo publica el señor don Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo. 9 de la noche y 10 de la noche. Y eso que la noche no es una hora habitual para publicar primicias, pero para ese tipo de cosas parece ser que sí. Con lo cual, aquí nos encontramos con otro relato. El relato ya no es, por tanto, escándalo versus Díaz Ayuso, que Díaz Ayuso dé explicaciones. El relato es Casado versus Díaz Ayuso. Y Díaz Ayuso es la víctima de las maniobras del señor Casado. Esta guerra de relatos, en principio, en esta situación, jugaba en contra de la presidenta, porque de la vinculación del señor Casado solo tenían lo que filtran los medios, y eso y solo por los medios no parece suficiente para alimentar una historia de estas. Por eso había que subir la apuesta, y por eso al día siguiente, 18 de febrero, se produce la famosa rueda de prensa donde doña Isabel Díaz Ayuso, con la excusa de que ha sido publicado por El Confidencial y por el diario El Mundo, y por eso era necesario que lo publicaran por la noche del día 17 para poder salir por la mañana el día 18, para que hubiera pasado algo de tiempo para decir soy una víctima de esta dirección del PP que va por mí. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Una clara apuesta para que calara el relato de yo soy la víctima, nos olvidamos del tema del hermano y aquí el tema central es Díaz Ayuso, víctima de Casado. Aún así, esto era la muleta. Pero si no se hubiera respondido a la muleta y tú hubieras seguido por la vía de la filtración, es muy probable que la señora Díaz Ayuso hubiera perdido el relato y al final hubiera tenido que empezar a dar explicaciones sobre qué negocios había hecho y qué parte sabía ella de lo que hacía su hermano. Yo creo que lo que hay que aclarar no es solo el espionaje o supuesto espionaje, como lo queramos llamar, sino también esos contratos y esas adjudicaciones que me parece suficientemente grave. Pero lo que hace el señor Casado es responder a la muleta, es embestir. Primero manda a don Teodoro García Egea a responder a la rueda de prensa desde Génova, en una rueda de prensa que se emite a la hora del telediario, con lo cual todos los informativos lo dan en directo. Soy el secretario general del Partido Popular.
Nunca pudo imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Y encima al día siguiente va el propio don Pablo Casado al programa de don Carlos Herrera a aparecer como el acusador de la señora Díaz Ayuso y dando el titular. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Con lo cual, al hacer eso, está haciendo que cale el relato Casado versus Ayuso. Ya nos olvidamos del escándalo porque la noticia es: el señor Casado quiere hacer dimitir a la señora Díaz Ayuso. Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Lo que, teniendo en cuenta que para una gran parte de militantes y electores del Partido Popular iban a ver como un acto de envidia, el político que pierde tiene envidia de la política que gana, básicamente fue firmar su sentencia de muerte. La señora Díaz Ayuso ganó el relato. Queremos a Ayuso. Ayuso, presidenta. Isabel. Miles de personas incondicionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid cercan la sede del Partido Popular para apoyarla en su pugna contra la dirección nacional. Yo estoy con Ayuso. Estamos todos apoyando a Isabel Ayuso. Defiendo totalmente la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Y queremos a Isabel, que es la mujer que ha permitido que en Madrid haya libertad. Ha demostrado ser la mejor gestora que ha habido en la política hasta ahora. Ayuso, que les va a quitar el puesto a todos. Se impuso como víctima al señor Casado, que no tuvo la habilidad para presentarse como víctima él, y perdió el duelo frente a el equipo de don Miguel Ángel Rodríguez. He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles y he decidido dejar el cargo. Lamento todo lo que haya hecho mal. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco. Acertaron en lo clave, pero que cometieron quizá errores en algún momento. Un error fue la famosa entrevista en la COPE con Carlos Herrera. Pues puede ser. En todo caso, puede ser que esa entrevista no fuera afortunada. La entrevista en COPE, bueno, pues hay consenso en que podríamos habernosla ahorrado. Quiero recordarle que todo esto no viene porque el Partido Popular quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había. Esto viene porque el Partido Popular quiso destruirme, la anterior dirección, y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección. Pasamos al año 2024, solo 2 años después. Como ya hemos contado varias piezas, el 5 de marzo se presenta la demanda de Hacienda, el 8 de marzo le llega al Fiscal General del Estado, el 12 de marzo lo publica el diario.es. Objetivamente es un relato que perjudica a la señora Díaz Ayuso, y más aún cuando ya comete el error de actuar como abogado defensor de su novio, cargando contra Hacienda. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Es ese día, el 13 de marzo, cuando alguien se da cuenta que hay que vender el relato de que doña Isabel Díaz Ayuso es víctima. Y es aquí cuando entran en escena los correos de negociación entre el abogado del señor Alberto González Amador Noguera Ayuso, don Carlos Neira, y el fiscal señor don Julián Salto. Los famosos mails de los que tanto hemos hablado ya, donde el abogado dice que está dispuesto a declararse culpable, ciertamente se han cometido 2 delitos, etc. Porque es cuando el día 13 de marzo a las 9 de la noche, hora poco habitual, pero ya hemos visto que ese tipo de cosas ocurren a esa hora, es cuando el diario El Mundo publica el famoso titular de que la Fiscalía estaba dispuesta a abrirse a negociar una conformidad. El que firmaba esta noticia en el diario El Mundo volvía a ser don Esteban Urreiztieta, el mismo que había publicado lo de los espías de la señora Díaz Ayuso 2 años antes contra el señor Casado. Si bien, objetivamente, lo que publica don Esteban Urreiztieta no puede considerarse un ataque a la Fiscalía, dado que solo estaba diciendo que estaba abierto a una conformidad, algo que se puede considerar cierto, y aunque es verdad que no decía que el mensaje era respuesta a un mensaje del señor Neira de antes, se podía deducir por el contexto que había una disposición a reconocer
una infracción por parte del señor González Amador. La información del Mundo empezó todo con una información del Mundo, por cierto, que se limitaba a reproducir un correo electrónico auténtico y absolutamente relevante, en el que el fiscal del caso le trasladaba a la defensa del novio de Ayuso que su asunto se acababa de judicializar y le decía textualmente: podemos llegar a un acuerdo si usted lo estima posible. Eso era inédito, eso era relevante, no se sabía en ese momento, no se había publicado que la pareja de Ayuso estaba en conversación, estaba en negociaciones con la Fiscalía, y eso provocó una reacción, desde mi punto de vista, irracional por parte de la Fiscalía, porque nada había dañino en esa información contra el Ministerio Público. Parece razonable pensar que la filtración en este caso provenía de la defensa del señor González Amador, que quizás se le había hecho llegar al señor don Miguel Ángel Rodríguez y el señor don Miguel Ángel Rodríguez al Diario El Mundo, aunque el Diario El Mundo no se ha cansado de repetir que el señor Rodríguez no tuvo nada que ver con lo que ellos publicaron. Pero lo que nadie puede negar es que don Miguel Ángel Rodríguez, después de que el Diario El Mundo publique eso, pone un mensaje en una chat WhatsApp de un grupo de periodistas donde reproduce el mensaje del fiscal Salto ofreciendo una conformidad. Pero aquí viene la parte importante para el relato victimista. Lo que dice el señor Miguel Ángel Rodríguez en ese mensaje que pone a un grupo de periodistas es: iba a haber una conformidad, pero ha habido órdenes de arriba y lo mandan a juicio. Es decir, se estaba negociando una conformidad, pero el malvado fiscal general del Estado ha dicho nada de pactar y lo mando a juicio. Cuando, ahora que todos hemos leído los mensajes completos del 2 de febrero, el fiscal Salto, en efecto, se ofreció a escuchar y a negociar esa conformidad, pero no en vez de juicio. Dice expresamente: vamos a juicio y vemos si se puede llegar a esa conformidad. Nosotros publicamos que decía: la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales mientras judicializa el caso. Y Miguel Ángel Rodríguez no tuvo ninguna participación en ella. Si nosotros titulamos por la Fiscalía, es que nos pareció que lo relevante es que en ese contexto de negociación el Ministerio Fiscal efectivamente invitase a un acuerdo. Por eso titulamos por ahí, a las pruebas me remito, de que era efectivamente lo relevante. 1 hora y pico después, Miguel Ángel Rodríguez, sin que nosotros tuviéramos ninguna participación en ello, llevó a cabo una manipulación de nuestra propia información. Bien, si lo hizo así, eso es una responsabilidad suya en la que el Mundo no tuvo ninguna participación. Recordemos que don Miguel Ángel Rodríguez en ese momento está filtrando a un chat de periodistas un correo confidencial de un fiscal que el que solo ha podido tener acceso porque solo ha dado la defensa del señor Alberto González Amador. Él no es funcionario de Fiscalía, por lo tanto puede hacerlo, pero cabe preguntar si eso ayuda o perjudica el derecho a la defensa del propio señor González Amador. Y con más razón visto lo que ha pasado después. El señor González Amador lo transmitió al jefe de gabinete. Es la única filtración debidamente acreditada. El objetivo claramente es presentar a la señora Díaz Ayuso como víctima de la Fiscalía General del Estado, que se ha negado a que haya una conformidad y manda al novio a juicio solo por hacer daño a la señora Díaz Ayuso, por órdenes de arriba, como dice. Es esa noche cuando don Miguel Ángel Rodríguez publica el famoso tuit donde repite esta idea de que se han dado órdenes de arriba. Y es muy interesante que poco después vemos a algunos digitales reproducir esa misma información y hasta esas mismas palabras. Lo hace el digital Voz Populi, que en ese momento dirigía a don Francisco Rosell, órdenes de arriba. Lo hace Libertad Digital, el digital de don Federico Jiménez Los Santos, órdenes de arriba. Y lo hace El Debate, el digital que dirige don Víctor Rubido, órdenes de arriba. Y lo publican más o menos por las mismas horas. Habla mucho de medios sincronizados. Aquí esos también parece que tenían cierta sincronización. Y queda la duda si es porque tenían un equipo de investigación trabajando en ese tema o simplemente porque estaban reproduciendo lo que decía don Miguel Ángel Rodríguez. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso y luego dio marcha atrás por órdenes de arriba. Como recordarán, en el juicio, cuando se preguntó al señor Rodríguez si al difundir esa noticia de que supuestamente iba a haber una conformidad que iba a evitar el juicio y se evitó el juicio por órdenes de arriba, ¿en qué se basaba? Y ha dicho que no que se lo inventó, sino que lo dedujo, era una deducción. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No, no tengo ninguna fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. Lo curioso es que si la cosa se hubiera quedado así, presentar como víctima a la señora Díaz Ayuso solo por la deducción que hacía el señor Miguel Ángel Rodríguez, más allá de que lo reprodujeran algunos digitales y su propio tuit, no parecía que tuviera fuerza suficiente para poder presentar a la señora Díaz Ayuso como víctima. Podríamos decir que eso era la muleta. Pero al hacer el fiscal general del Estado el comunicado del 14 de marzo del año 2024,
reproduciendo los entrecomillados para responder a los otros entrecomillados, comportándose exactamente igual que el señor Rodríguez, es decir, desvelando información confidencial, con la diferencia que el señor Rodríguez no es miembro de la Fiscalía y la Fiscalía es el ministerio que debe custodiar los secretos. La Fiscalía ha emitido hoy un comunicado desvelando conversaciones con fechas e incluso con las horas de los contactos mantenidos con el abogado. Dice la Fiscalía en esta nota enviada a los medios que el único pacto que existe en este asunto es el que propuso el abogado de la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero. En un correo electrónico, según el Ministerio Fiscal, Alberto González reconocía 2 delitos contra la hacienda pública. En algunos de esos correos, de los que la Fiscalía ha desvelado fecha y hora, iniciando, por tanto, el proceso contra el fiscal general del Estado y permitiendo que doña Isabel Díaz Ayuso vuelva a presentarse como víctima. Es gracioso porque si el señor Pablo Casado no hubiera dado la entrevista en la COPE, no hubiera caído. Y si don Álvaro García Ortiz o su entorno se hubieran limitado a filtrar a los medios la parte que les faltaba, pero no hubiera hecho el comunicado del día 14, da la impresión de que no hubiera caído. Es que el bulo se puede desmentir perfectamente sin incluir un textual de un correo confidencial en una nota de prensa. Tras su condena a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos el pasado jueves, hoy el fiscal general ha presentado su renuncia y lo hace sin esperar al contenido de la sentencia. En su carta de despedida dice que cree que es el momento ahora mismo de dejar el cargo y está convencido también de que ha servido fielmente a la institución. Gracias a responder a la muleta y a embestir, ha acabado en condena y ha permitido que otra vez doña Isabel Díaz Ayuso gane el relato ante los suyos de presentarse como víctima. Fijaos qué malo era la Fiscalía, que es capaz hasta de filtrar información confidencial. Y a ver, si Rodríguez dice lo mismo, sí, pero él no es fiscal general del Estado. En un caso, quiero recordar que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside. Cuando pasa todo lo de Ayuso el día 13 de marzo, dice, voy a publicar yo mi tuit diciendo, la Fiscalía quiere hacer esto, la Fiscalía ha hecho aquí un acuerdo, un apaño, estaba dispuesto a ofrecer una conformidad y los órdenes de arriba lo han parado. ¿Qué dije? El fiscal, ¿cómo? Eso es mentira. Vamos a olvidarnos de las filtraciones periodísticas. Solo el comunicado. ¿Cómo? Vamos a sacar un comunicado inmediatamente para desmentirlo. Vale, pues ese comunicado acaba de cometer un delito. Pone usted, ostras. ¿Entiende a dónde voy? Puede ser. Perfectamente. Pone usted a Miguel Ángel. De genio del mal a Miguel Ángel Rodríguez. Demasiado. Posiblemente él no verá esta pieza, pero si la viera diría, ostras, se me tenía que haber ocurrido eso. Qué buena idea. Es que es más retorcido pensar que él provocó a la Fiscalía para que la Fiscalía se metiera en el fregado que le ha destrozado el cargo. Y yo estoy en mis 13 de que varios de los discursos de Isabel Díaz Ayuso, usted dice que no es un teleñeco de Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que en parte sí. Yo creo que hay veces que ella está hablando y está el otro soplando por el pinganillo y se nota y queda mal. Yo creo que los discursos que da Isabel Díaz Ayuso los podríamos escuchar muchas veces en boca de Miguel Ángel Rodríguez, que no es precisamente alguien comedido ni alguien que no tenga excesos en la forma de comunicarse muchas veces. Entonces, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece más con el mal un villano torpe, honestamente se lo digo. Pero bueno, no quién sabe, oiga, a lo mejor detrás de esa imagen de villano torpe puede haber urdido todo este superplan, nunca lo sabremos. Le cuesta creer que de verdad cuando empieza a intoxicar, mejor, él tenía pensado que bien me hacía esta jugada que me voy a cepillar a fiscal general del Estado, le parece que es excesivo atribuirle esa capacidad de... Sí, demasiado, pero quién sabe. A lo mejor, repito, nos está observando ahora mismo desde su casa tomándose una copa, diciendo, sí, no lo sospechan, pero es así, es peor todavía. Nunca lo sabremos. Una celebración yo creo que se habrá tenido con la condena. No lo dudo. El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española. Mi única duda es, vale, la señora Díaz Ayuso ha ganado el relato, perfecto, pero toda esta historia ¿beneficia realmente a la situación procesal de don Alberto González Amador? Si se supone que lo que quería el señor González Amador el 2 de febrero era llegar a un acuerdo con la Fiscalía para intentar negociar una conformidad que le evitara una sanción penal, seguro que declarar la guerra a la Fiscalía, que es lo que se ha hecho para ganar el relato victimista que quería la señora Díaz Ayuso, favorecerá a la situación procesal del señor González Amador. Porque si al final no hay conformidad, se lo puede agradecer al señor don Miguel Ángel Rodríguez. Ella se peina como le da la gana.
Y luego dicen, no, Rodríguez le ha preparado la frase. Digo, yo